Descubrí la traición asombrosa de la novia de mi hijo en plena boda. Lo que revelé cambió todo. El aire se llenaba de risas y música en el pintoresco pueblo del sur de España, donde se celebraba la boda de mi hijo Javier con Ana, una joven encantadora que había traído luz a nuestras vidas. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, un nudo creciente se formaba en mi estómago, como si algo oscuro acechara en las sombras. Mientras los invitados disfrutaban del banquete adornado con flores frescas y un irresistible jamón ibérico, yo sentía una inquietud que no podía ignorar. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente: siempre escucha tu corazón, pero nunca ignores lo que te dice la razón. Mientras la ceremonia avanzaba, veía a Javier con una sonrisa que podría iluminar el mundo, y a Ana radiante como un sol. Sin embargo, mi mirada se desvió en ella en un instante, y la vi moverse con una ligereza preocupante. Entonces, mi instinto, que había estado adormecido por las celebraciones, despertó con fuerza. Decidí seguirla. El jardín distaba del bullicio de la fiesta, pero allí, ocultos entre los arbustos, encontré la escena que me heló la sangre. Ana reía y se acariciaba con un hombre que, para mi horror, reconocí como su exnovio. La traición cortó como un puñal, atravesando la burbuja de felicidad que había construido para Javier. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo desbocado y mi mente corriendo a 1000 por hora. Escuchar las risas y los murmullos de los invitados se convirtió en una tortura. El eco de sus palabras se perdió en un mar de angustia. ¿Debería contarle a Javier lo que había presenciado? ¿Romper su mundo en el día más importante de su vida? La lealtad hacia mi hijo chocaba con la necesidad de proteger nuestra dignidad familiar. Cada paso que daba hacia la ceremonia se sentía como un enorme peso que me aplastaba. La mirada de mi madre acompañaba cada decisión, y su consejo se transformaba en un grillete. Volví a la fiesta, el aire era espeso, y aunque las risas continuaban, me sentía sola en un océano de intimidad ajena. La respiración irregular me traicionaba mientras me dirigía hacia el banquete, el rostro de Javier iluminado por la felicidad, un cuadro que se tornaba borroso ante mis ojos. Dentro de mí, la verdad urgía por salir. ¿Sería mejor enfrentar a Ana y revelarle a todos la traición? ¿O mi silencio sería el escudo que salvara la ilusión que había cultivado por años? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar. Los murmullos de los invitados se desvanecieron mientras el peso de la verdad reposaba en mis hombros. Con cada segundo que pasaba, la angustia me impulsaba a actuar. Sentí que debía defender lo que había construido, pero ¿a qué precio? La sala se llenó de rostros expectantes, y un instante antes de que las palabras salieran de mis labios, el corazón de mi hijo se encontraba en la cuerda floja, suspendido entre la lealtad a su madre y la traición de su esposa. El silencio se volvía ensordecedor. Aún no lo sabía, pero este era solo el principio de una tormenta que desataría no solo en su boda, sino en el futuro mismo de nuestras vidas. El tumulto interno estaba alcanzando su clímax. La presión en mi pecho se volvía casi insoportable. Cada rostro que miraba me hacía sentir más distante de la realidad, atrapada en un laberinto de decisiones que amenazaba con consumir mi cordura.
¿podía realmente arriesgar la felicidad de Javier en pro de un momento de claridad? En ese instante, la risa de mis amigos se convirtió en un contraste doloroso. Los brindis, que deberían invitar a la celebración, parecían llamas que alimentaban mis dudas. La imagen de Ana y su exnovio no se desvanecía. La traición, una sombra oscureciendo lo que debería ser un día de luz. Recorrí mentalmente cada etapa de la vida de Javier y el amor que sentía por aquella chica. Desde sus primeras amistades hasta los desamores que había superado, siempre había sido un chico sensible y vulnerable. Nunca antes había tenido que confrontar la decepción en un contexto tan doloso. La decisión de actuar pronto se tornó clara. En el fondo, sabía que la verdad debía ser revelada. Aunque el dolor abrazaba mi pecho, la lealtad hacia Javier eclipsaba cualquier tentación de guardar silencio. Más allá del impulso visceral, un cambio profundo estaba gestándose en mí. Mi rol como madre no era solo de protegerlo, sino también enseñarle a afrontar la vida con valentía, a superar dificultades de una forma sincera. Miré a Javier en el centro de la sala. Su felicidad brillaba como un faro, pero esas luces brillantes podían extinguirse en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, me di cuenta de que elegir la verdad sería un regalo, no una maldición. Y aunque el amor podía ser ciego, la razón siempre lograba abrir los ojos. Con pasos firmes, avanzaba hacia la mesa donde se hallaba Ana y su familia. Mi mente se llenaba de frases que luchaban por salir, como una tormenta de palabras listas por desatarse. ¿Cómo enfrentaría la realidad? La mirada de los presentes estaría sobre mí, suspiros de sorpresa podrían seguir a mis palabras, pero ya no importaba. Ella no es la persona que crees que es, me decía internamente mientras las primeras sílabas comenzaban a formarse en mi boca. Algo dentro de mí resonaba con una fuerza renovadora. La rabia y el dolor estaban transformándose en determinación. Era momento de abrazar mi rol no solo como madre, sino como una mujer capaz de luchar por lo que es correcto. Entonces todo se detuvo. El ruido de la fiesta se desvaneció en un murmullo distante. La conexión a mi entorno se intensificaba. Mi corazón latía fuerte y claro, resonando con un nuevo propósito. Nunca antes había sentido con tanta intensidad que estaba por iniciar una metamorfosis. Hacia adelante, emergí del caos emocional, lista para enfrentar no solo a Ana y su traición, sino también a mis propios miedos. No era solo por Javier. Este acto, esta confrontación, me definía a mí. Antes de que pudiera abrir la boca, una sombra cruzó el umbral de la puerta. Era el exnovio de Ana, con una mirada desafiante y una actitud que prometía más sorpresas. Lo que había creído que iba a ser un momento de revelación se transformaba rápidamente en un crisol de tensiones acumuladas. La mirada fija en sus ojos me hizo cuestionar si aún había más secretos por descubrir. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina y el verdadero conflicto apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable, una corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo al ver la figura familiar del exnovio de Ana. La risa y la música se desvanecieron, mientras su presencia llenaba el espacio con una carga adversa. Su mirada penetrante me hizo reflexionar sobre el impacto que sus acciones podían tener en la vida de Javier, y la balanza entre protegerlo o enfrentar una verdad desgarradora se tambaleaba ante mí. ¿Qué hace él aquí?, pensé, y el eco de cada palabra que antes había preparado se desvanecía en el fondo de mi mente. La determinación que había crecido en mí ahora competía con la incertidumbre provocada por su presencia inesperada. Su actitud desafiante parecía desafiarme a reaccionar, pero el tiempo se volvió un enemigo que corría cada vez más rápido. El murmullo de la fiesta reaparecía a mi alrededor, pero la escena se sentía distante, como si estuviera observando desde el exterior. Marta, una amiga cercana, se acercó a mí con una expresión de preocupación. Le sonreí, pero la máscara se sentía pesada y frágil.
Sabía que debía actuar, no solo por Javier, sino por mí misma. «Es ahora o nunca», me susurré en un intento de recomponer mi valor. La decisión de enfrentar la verdad me estaba moldeando, invitándome a una versión de mí misma que no había descubierto antes. La visión de Javier, su inocente entusiasmo, me devolvió la fuerza que necesitaba. Ese amor incondicional me impulsó a despejar las dudas que aún nublaban mi mente. Con pasos decididos me moví en la dirección de Ana y sus familiares, pero ahora mi objetivo era diferente. No solo se trataba de acusar o de censurar, sino de desafiar las expectativas y las fuerzas que parecían jugar en mi contra. La voz de mi interior resonaba fuerte. Debo proteger a Javier. Todo lo demás puede esperar. A medida que me acercaba a la mesa donde estaba Ana, mi mente calculaba cada posible respuesta. Interpelar a la traición en frente de todos, en pleno instante de alegría, era un acto arriesgado. Pero el silencio que había mantenido en las sombras de mis pensamientos ya no parecía una opción viable. La traición no solo era de Ana, también de mí, por haber tolerado la duda. Sin embargo, antes de poder formular mis palabras, el exnovio intervino. «No puedes hacer esto», dijo con una voz grave que resonó en mi pecho. Su advertencia era un golpe. «¿A quién le quieres hacer daño realmente?», añadió, y en su pregunta se escondía una crudeza que me hizo tambalear. Era una advertencia velada, una manipulación que intentaba hacerme dudar de mis intenciones. Y en ese saboreo a traición y verdad, algo en mí comenzó a cocerse. ¿Él era el enemigo o en realidad era un reflejo de las heridas que aún debía sanar en mí? Mi instinto maternal se elevaba, mi determinación era palpable, pero también lo era el miedo a perder a mi hijo en este conflicto. La lealtad hacia Javier se entrecruzaba con la necesidad de confrontar los demonios del pasado. Respiré hondo, sintiendo que este momento no solo era una crítica a la traición, sino una posibilidad de influencia. Anhelaba que Javier, al final, pudiera recoger los pedazos y encontrar la fortaleza en el dolor que esa revelación traería. Me detuve a medio camino. La lucha interna se había transformado en un grito por la verdad. En lugar de retroceder, decidí avanzar, sin saber cuál sería el costo de esta revelación, pero también sabía que era momento de liberarme de las sombras que habían anidado en mi vida. «Voy a hablar», proclamé, con la voz resonando llena de convicción, desafiando el quiebre que se apoderaba de mis pensamientos. Con cada palabra que se formaba en mi mente, una nueva apertura surgía. Era momento de actuar. Tenía un nuevo propósito, comenzar mi viaje de transformación. La batalla por la verdad, aunque peligrosa, ya no era solo acerca de Javier, era acerca de mí. Mientras mis pensamientos rabiosos buscaban su camino hacia la luz, una nueva sombra se presentó. Javier, quien al escucharme, se acercaba en un brote de confusión. Su mirada, ahora combinada con el asombro, traía un nuevo giro a la historia que apenas comenzaba a desarrollarse. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. La respuesta a su pregunta también sería la respuesta a mi propio dilema. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la verdad sobre Ana, sino la que me acechaba en mi interior? Al escuchar la voz temblorosa de Javier, un escalofrío recorrió mi espalda. Su inocencia era un recordatorio de todo lo que estaba a punto de arriesgar, pero en aquel instante la necesidad de la verdad superaba el temor a las consecuencias. Este no solo era un momento de confrontación, era el punto de inflexión que definía no solo el futuro de Javier, sino el mío. Las palabras que planeaba pronunciar se arremolinaban en mi mente. «Ana ha estado engañándote». Pero esa frase, aunque simple, tenía el potencial de desmoronar mucho más que una relación. Era la llave que podía abrir las puertas a mi propio dolor y mis inseguridades. Y en ese hilo de conexión con Javier, la voz de la duda emergió nuevamente. ¿Sería justa esta revelación? Compuesta de fragmentos de resentimiento y amor, mi historia personal se entrelazaba con la de mi hijo.
¿Acaso había estado yo también atrapada en una ilusión? Había hecho sacrificios, había dejado de lado mis deseos y ambiciones en nombre de ser la mejor madre posible, pero en el fondo había una mujer que había decidido callar su voz, asfixiada por los miedos derivados del pasado. Al mirar a Javier, entre la multitud de miradas atónitas que nos rodeaban, comprendí que el cambio debía provenir de mí. Concentrar mi energía en el dolor ajeno solo me había llevado a la inacción. Con cada respiración profunda, sentí que mis pies se plantaban firmemente en el presente, lista para enfrentar no solo a Ana y sus mentiras, sino a las que yo misma había estado manteniendo. Con una resolución renovada, me dirigí a Javier. Su expresión de confusión se tornó en una mezcla de angustia y expectación. Javier, hay algo que necesitas saber sobre Ana. Su relación pasada no se ha cerrado. Comencé, el peso de mis palabras amenazando con aplastarme. El tiempo pareció detenerse mientras sus ojos se abrían con incredulidad. La mano que había tejido con tanto esmero su futuro lo sostenía en la orilla de una revelación desgarradora. En ese espacio breve vi cómo su mundo se desmoronaba en frágiles piezas, pero había en su mirada un destello de confianza, una fe en mí que me empujaba a seguir. Es verdad, Javier, Ana ha estado en contacto con su exnovio, y lo que te ha mostrado no es la sinceridad que creías tener. Con cada palabra que salía de mi boca se encendían las llamas de la autonomía. Mi voz, por fin, era poderosa. No me estaba limitando a ser la madre que protege, sino la mujer que elige enfrentar la verdad, por muy dolorosa que sea. El aire se volvió espeso a medida que la revelación calaba en Javier. Las luces de la fiesta, antes tan festivas, ahora parecían cada vez más frías. Sin embargo, detrás de la tormenta había la posibilidad de reconstrucción, de crecimiento. Después de un momento que se sintió eterno, respondió: «¿Por qué no me dijiste antes?». Su tono implicaba una acusación, pero también un anhelo por la sinceridad que en ese instante había decidido priorizar. Su dolor era mi dolor, y aprendí que verdaderamente estaba enfrentando un viaje compartido. Entonces, ante mi descubrimiento personal, una idea se formó en mi mente. No debía quedarme a la espera. La verdad bien revelada podría servir de catapulta no solo para Javier, sino también para mí. Miré a su exnovio, cuya presencia seguía siendo un recordatorio de lo que se había ocultado, y se encendió un nuevo desafío en mí. La historia no terminaba aquí. Había más que descifrar, más verdades por enfrentar. Lo que no imaginaba, murmuré para mí misma, era que yo también tenía rodillas que se tambaleaban. Con este nuevo entendimiento, la proyección de mis propias sombras se hizo evidente. Ahora era momento de indagar en mi interior con la misma valentía que había mostrado hacia afuera. Esto es solo el principio, me dije mientras sentía el latido rítmico de mi corazón empujando una nueva dirección. La verdad estaba brotando. Y en un giro inesperado, mientras Javier se alejaba en busca de respuestas, la fría mirada del exnovio de Ana se posó en mí. En sus ojos había desafío y un oscuro presagio de que mi camino apenas comenzaba a ser desvelado. ¿Acaso él conocía secretos que yo aún ignoraba? La tensión vibrante en el aire me dejó con una nueva inquietud que abría la puerta a peligros desconocidos. ¿Estaba preparada para lo que vendría a continuación? Las fibras de mi ser estaban en tensión mientras seguía la mirada del exnovio de Ana. Había en su presencia una amenaza sutil, como si supiera más de lo que me había revelado Javier. Esa sensación caló hondo, poniendo en evidencia las fragilidades que había estado ignorando, la necesidad de control, el deseo de ser la madre resolutiva y la mujer que finalmente se enfrentaba a sus miedos. Decidí que no podía quedarme a la deriva en un mar de incertidumbres.
Sabía que el resto de la noche sería fundamental no solo para la estabilidad de Javier, sino para mi propio viaje de descubrimiento. La fiesta, ahora un ruido distante, se tornó en un terreno de batalla donde las verdades estaban a punto de cruzarse. Mientras Javier se sumía en su confusión, decidí interrogar a Ana. Un diálogo con ella no podría esperar. Su postura se había convertido en una maraña de engaños que necesitaba ser desenredada. Busqué su mirada, encontrándola atrapada en un círculo de risas, aparentemente ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. Su exnovio aún la observaba, y esa atención me hacía sentir vulnerable. Al acercarme, la furia y la adrenalina surcaban mis venas. «Ana», le llamé con una firmeza inesperada. Ella giró hacia mí sorprendida. «Necesitamos hablar». Su expresión osciló entre la confusión y la defensiva. «¿Ahora? ¿En medio de esta fiesta?» «Sí, ahora», le respondí, conteniendo la exasperación que se acumulaba en mi pecho. No podía permitirme perder este momentum. Había cruzado un umbral y ya no podría retroceder a la versión de mí misma que se había conformado con lo superficial. Nos apartamos del bullicio en un rincón más oscuro del lugar, donde la música se convertía en un eco lejano. ¿Cuánto tiempo más pensabas ocultarle a Javier la verdad sobre tu exnovio? Lancé la acusación con vehemencia. Ana visiblemente se inquietó. «No es lo que piensas», protestó, aunque en su voz se notaba la inseguridad. Me di cuenta de que estaba jugando con cartas marcadas. «Es una simple amistad, nada más». «¿Amistad? ¿Es eso lo que crees?», interrumpí. La voz temblorosa del miedo que corría por mis venas se vio reemplazada por una clara determinación. «Tu versión es un engaño. Javier se merece conocer la verdad». Su mirada se endureció. «Tú no tienes idea de lo que ha pasado entre nosotros», replicó, intentando recuperar el control de la conversación. Pero en ese instante, mi enfoque no era ella, sino el impacto que cada uno de mis actos podría tener más allá de ese enfrentamiento. Recordé las veces en las que había callado mis instintos, días en las que las dudas habían sido desplazadas por la necesidad de mantener la paz. Esa estrategia me había protegido, es cierto, pero solo a expensas de mi identidad. Ahora sentía que cada palabra que intercambiábamos era un peldaño hacia mi propia verdad. «Claro que puedo imaginarlo», respondí, el aliento más firme en cada sílaba. «Al igual que tú puedes imaginar cómo se sentirá Javier cuando descubra que lo has engañado. Esto no solo es sobre ustedes, esto es sobre el futuro de nuestro hijo». Las palabras resonaron con fuerza en nuestro espacio. Era un momento de verdad. La balanza del poder cambiaba de manos. Ana, consciente de que su fachada comenzaba a desmoronarse, vaciló. La hora de la revelación se estaba acercando, y comprendí que había en mí la capacidad de influir no solo en su vida, sino en la dirección que tomaría la mía. «Si quieres protegerlo, deberías decirle la verdad tú misma», sugerí, con un dejo de desafío en mi voz. Aunque era mi instinto querer liberar a Javier de la carga, también sabía que él podía aprender a enfrentar sus propias tormentas. Mientras ella abría la boca para replicar, su exnovio se acercó, interrumpiendo el clima tenso que habíamos creado. «¿Todo bien aquí?», preguntó con una sonrisa burlona. Sus ojos hablaban de una confianza que me irritaba profundamente. En ese instante me di cuenta de que no solo debía ser la voz de Javier, debía ser la voz de mi propia verdad. Con ese nuevo enfoque, preparé mi mente para un desafío mayor: confrontar a ese exnovio para descubrir qué secretos aún escondía y, sobre todo, cómo podría usar su conocimiento en su contra. El giro de la historia ahora era mío para escribir. Solo necesitaba reunir el coraje necesario para plantar cara a los secretos que podían arruinarlo. Todo esto era solo el principio de las revelaciones que cambiarían no solo nuestras vidas, sino la forma en que me vería a mí misma.
¿Estaba preparada para descubrir la verdad detrás de los ojos peligrosos de aquel hombre? La noche apenas comenzaba. Una respiración profunda me dio la claridad que necesitaba. Era el momento de no solo defender a Javier, sino de proteger mi propio camino. Observé al exnovio de Ana, su postura relajada y la sonrisa arrogante en su rostro. Su energía me desbordaba y sentí que me retaba a jugar en su terreno. No podía dejar que eso sucediera. La verdad tenía que salir a la luz. «Escucha tú», le dije, dirigiéndome a él con la voz más firme que había encontrado en mí. La palabra escucha sonó como un mandato, un aviso de que la situación se estaba alterando. Se giró y la sorpresa fue palpable en su expresión. «No sé qué papel crees que juegas aquí, pero te advierto que no permitiré que manipules más a Ana». Su mirada se tornó fría, y en sus ojos vi un destello de peligro. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», respondió, desafiándome. En ese instante, todo lo que había callado y aceptado comenzó a aflorar. Había sido una madre tranquila que había elegido el camino fácil, pero la lucha interna por mi autenticidad era más fuerte que cualquier temor a las represalias. La música seguía sonando a lo lejos, pero era como si nos hubiéramos sumergido en una burbuja. «Tu historia con Ana debe terminar», insistí, recordándome a mí misma el porqué de esta confrontación. No era solamente su mentira lo que estaba en juego, era la estabilidad emocional de Javier y mi propia unificación con mi verdad. «¿Y quién te ha dado el derecho a dictar mi vida?», preguntó él con una sonrisa desafiante, pero la cólera no me intimidaba. Había cruzado una línea, y con ello sentí que algo dentro de mí también se transformaba. «Su decisión de llevarte en su vida es la que está mal. Ella debe elegir entre enredarse en engaños o ser honesta», respondí, mis palabras resonando con una fuerza que no conocía. Había aprendido a ser conciliadora, a evitar conflictos, pero lo que había descubierto en los últimos días reconfiguró mi identidad. Yo no estaba aquí para hacer la paz a su costa, sino para defender lo que era justo y verdadero. Ana observó todo desde un rincón, su confusión visible. Su exnovio se volvió hacia ella, y un rayo de pánico surcó mi estómago. Tenía que actuar. «Si sientes algo por él, deberías admitírselo a Javier, por el bien de todos, y dejarle decidir su camino. Es un hombre que merece saber la verdad», le dije, sin retirar mis ojos de la pareja. Ana titubeó, y su exnovio pareció asumir control de nuevo. «No sabes lo que ha pasado entre nosotros», dijo él, llevando su voz a un tono superior. Pero aún en su arrogancia pude notar que ella comenzaba a darse cuenta de que estaba en el borde de una elección crucial. «Quizá no sé todo, pero lo que sé es suficiente para entender que esta relación es una trampa», respondí, sintiendo cómo mi cuerpo vibraba con la energía del desafío. Me sentía fuerte, clara y profundamente decidida a retar las corrientes turbulentas. De pronto, un murmullo en la distancia se volvió cada vez más claro. Javier aparecía, tambaleándose sutilmente entre los invitados. Su mirada, que al principio fue de diversión, se tornó en desasosiego al captar la tensión que reinaba. Yo sabía que era el momento de encauzar esas verdades, de llevarlo directamente hacia la conversación que había estado evitando. Cada segundo contaba. «Javier», llamé, forzando a su atención hacia mí.
La revelación que estaba a punto de compartirse podría cambiar nuestro destino. Ya no era solo su madre, estaba gestionando nuestro futuro, el de Javier y el mío. Así que con cada palabra que estaba por salir de mis labios, estaba lista para enfrentar las consecuencias. Pero antes de que pudiera pronunciar la verdad, el silencio se llenó con una explosión de risas descontroladas en la otra esquina de la fiesta. Algo se estaba aproximando, y mi instinto me dijo que quizás ese exnovio no era el único que tenía secretos. La tensión en el aire se palpaba, y de repente me di cuenta de que la noche estaba lejos de terminar. Lo peor todavía estaba por llegar, y en ese momento sentí que había despertado un torbellino que podría devorar todo lo que conocía. ¿Qué más revelaciones saldrían a la luz antes de que terminara la noche? Una oleada de confusión y miedo me invadió al ver a Javier acercarse, su semblante entre sorprendido y preocupado. La atmósfera estaba cargada de expectativas no cumplidas, y tenía el presentimiento que esta noche se definiría mucho más que un simple enfrentamiento. Me deslicé entre los pensamientos, cuestionando cómo había llegado a este punto. No era solo la relación de Ana y su exnovio la que estaba en juego, sino mi capacidad de enfrentar los retos que la vida me presentaba. La balanza en mi interior se tambaleaba entre la necesidad de proteger a Javier y descubrir mi propia voz. ¿Por qué sentirme culpable por protegerlo?, me repetí. Necesitaba este momento, no solo para él, sino para mí misma. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, intentando descifrar la tensión en el aire. Su mirada buscaba respuestas que ningún otro podría ofrecerle. La inseguridad en sus ojos me desgarró, pero comprendí que era el instante perfecto para transformar su confusión en claridad. Javier, comencé, ha llegado el momento de hablar. Mi voz sonó más firme de lo que anticipaba. Suspiré, sintiendo que la convicción desbordaba mis palabras. Ana, hay algo que debes saber sobre ella y su relación con su exnovio. El silencio que siguió era tan denso que me pregunté si podría permanecer de pie bajo su peso. Las palabras fluyeron como un torrente, liberando todo lo que había estado frustrando mi mente. No puedes permitir que ella siga manipulándote. Lo que está en juego es tu salud emocional, su naturaleza oculta y la verdad que merece salir. La necesidad de que Javier escuchara era apremiante. La idea de que pudiera quedar atrapado en un ciclo de engaños me angustió. Ana se acercó, con el rostro pálido y los ojos anegados en confusión. ¿Qué estás diciendo?, inquirió, claramente desestabilizada por mi ataque directo. De algún modo, su vulnerabilidad me recordaba mis luchas pasadas, momentos donde elegí no confrontar las dificultades. Esta vez, sin embargo, no quería volver a ser la mujer que optara por el silencio. «Debes ser honesta, Ana», exigí, sintiendo que mi voz resonaba con una energía renovada. «Javier merece saber la verdad de tu relación, no solo por él, sino para que tú también encuentres tu autenticidad. Si continúas escondiendo secretos, estarás atrapada en mentiras que tú misma has creado». Era un momento de definición, tanto para ella como para mí. Y en ese instante sentí un cambio interno. Mis palabras, antes incrustadas en temor y desdén hacia el conflicto, ahora danzaban con la certeza y el propósito. Este era un parteaguas en mi vida. Había pasado tanto tiempo viendo la vida a través de la lente de otros que ahora podía vislumbrar mi reflejo claro. La risa lejana se desvaneció, convirtiéndose en un eco indiferente a la explosión emocional entre nosotros. Ana aparentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban, y eso me hizo comprender que, aunque la verdad brillaba intensamente, también era aterradora. Mientras la conversación se intensificaba, sentí que había despertado un espíritu en mí. Este nuevo yo estaba listo para confrontar, para exponer la verdad aunque doliera, tanto para mí como para aquellos que aquí estaban. «Javier, escucha», continué,
regresando mi atención a él. La verdad puede ser complicada, pero siempre es la mejor opción. Debes decidir a quién quieres en tu vida, pero merece ser una elección basada en la verdad y no en las sombras de mentiras. La sala empezaba a oscilar con rumores que llegaban de las risas en los corneros, pero en mi interior había una tormenta tranquila. Era un momento revelador, uno que significaría un cambio en mi enfoque, no solo como madre, sino como mujer en búsqueda de su verdad. Sin embargo, algo cambió en el ambiente. Una llamada interrumpió la conversación entre nosotros, una voz familiar que resonó en el aire. «Ana, necesito hablar contigo, ahora». La tensión aumentó instantáneamente y me sentí desbordada por el giro inesperado. ¿Quién más podría estar envuelto en este drama? La noche, que parecía haber sido definida por la verdad, ahora prometía más revelaciones e intrigas. Mientras la mirada de Ana se desvanecía de nuestro centro, supe que esta saga apenas comenzaba. Lo que sabía y lo que aún debía descubrir se tejían en un tapiz de emociones complejas. Cada revelación era un paso hacia mi libertad, pero el camino me estaba llevando a una encrucijada en la que ni yo ni Javier estaríamos preparados. El desenlace se aproximaba y la urgencia se palpaba en el aire. ¿Qué otro secreto estaba por salir a la luz que podría cambiar nuestras vidas? El silencio que siguió a la llamada resonó como un eco en mi mente. Observé a Ana. Su rostro pálido y su mirada confusa me transmitieron la inestabilidad que la rodeaba. La presión del momento crecía y era evidente que las revelaciones trascendían a lo personal. Este sería un momento crítico no solo para Javier, sino para todos nosotros. La intersección de mentiras, traiciones y la búsqueda de la verdad me empujó a un punto de quiebre. ¿Quién es?, pregunté, con una claridad que me sorprendió a mí misma. La voz que había tomado el control en mí se había vuelto más asertiva, casi implacable. No era solo cuestionar por inquirir, era una demanda de honestidad y fortaleza. Ana, desplazando su nerviosismo, articuló: «Es Pedro, mi ex». No di pie a la reacción que esperaba, pero en mi interior sentía cómo se tejía un nuevo desafío. Pedro, el fantasma de su pasado, amenazaba con resurgir justo en un momento donde las bases de su presente ya estaban tambaleándose. «Tal vez deberías atenderlo», dije, intentando transmitir una mezcla de apoyo y desafío. No deseaba ser una figura de antagonismo, pero sabía que cada palabra que pronunciara podría abrir o cerrar una puerta. La decisión que enfrentaba Ana no era solo sobre una llamada, sino sobre cómo autodefinirse frente a sus propios demonios. Ana tomó un respiro profundo y asentía, con una mezcla de determinación y temor. Al separarse de nosotros, un vacío se instaló en la sala que resonaba con la tensión de lo que acababa de revelarse. Podía sentir la inquietud de Javier, la confusión en su mirada, pero entendía que mi rol ya no era solo guiarlo. Era momento de que él también tomara las riendas de su propio viaje. A veces la verdad se siente delgada, pensé, mientras Javier se giraba hacia mí buscando una respuesta que no sabía si tenía. «¿Por qué lo hiciste?», cuestionó, su voz temblando levemente con la inseguridad del que se enfrenta a un abismo. «Porque es tiempo de que ambos dejemos de vivir a la sombra de lo que otros quieren de nosotros», respondí, esa verdad brotando de lo más profundo de mi ser. Era un momento catártico, donde mis inseguridades empezaban a desvanecerse. Había tomado la decisión de confrontar, no solo a Ana, sino a mi propio miedo al conflicto. Pero, ¿y si Ana lo quiere de vuelta? La pregunta de Javier cortó la tensión en el aire como un cuchillo. Era un dilema moral que resonaba en el fondo de mis pensamientos. No es solo sobre ti y sobre mí, es sobre ella también. Su inseguridad me inquietó, pero ahí estaba, el desafío de empoderar a Javier para que se convirtiera en un defensor de su propia verdad. «No lo sabemos, Javier, pero no podemos ser cautivos del pasado de otros», le respondí, inhalando la firmeza de mi determinación.
Tu decisión debe ser una elección propia, un camino que es tuyo. No me refiero a Ana, no se trata de su exnovio, se trata de ti, de tu futuro. Mientras la angustia en su rostro empezaba a diluirse, se dibujaban las sombras de una nueva comprensión. Era un palpite, pero a la vez una revelación. Me di cuenta de que los cambios no solo se estaban dando en mí, sino también en quienes me rodeaban. Javier y yo estábamos en un sendero diestro donde el valor podía florecer. La conversación se tornó en un juego de miradas y silencios. Ahora había un espacio donde antes había dudas. Estaba fortaleciendo su capacidad de decidir y de ser. Era en ese cruce entre lo que había hecho y lo que seguiría haciendo que ambos empezamos a comprender la importancia de enfrentar nuestras verdades. De repente, el ruido del teléfono rompió otra vez lo que llamábamos calma. Esa misma voz interrumpió el flujo de nuestras emociones. «Ana, por favor, debes escucharlo. No puedes huir de lo que pasó». La urgencia en el tono de Pedro resultaba casi palpable. Ambos nos miramos, conscientes de que el viaje apenas comenzaba. Estaba sucediendo algo más grande que nosotros, y cada elección se sentía como una sentencia que podía cambiar el rumbo de nuestras vidas. La tensión se acumulaba, y en un giro inesperado entendí que la verdad no solo liberaba, también exigía coraje. Javier, lo que decidas en este momento te definirá. La fragilidad de este instante puede ser la chispa de tu futuro. Nada una repetición de mis propios errores. La apuesta era alta y el camino hacia la verdad estaba iluminado por el deseo de ser libres de manipulación y dolor. El momento culminante se acercaba, con revelaciones que amenazaban con desbordarse. El eco de las palabras de Pedro resonando en el aire dejó claro que las verdades reveladas solo eran el principio. ¿Cómo influiría su regreso en esta lucha por la autenticidad? ¿Qué más estaba escondido que podía marcar el desenlace final? La historia, indudablemente, aún estaba lejos de resolverse. La presencia de esa llamada se hacía cada vez más tangible, como una sombra pesada que se cernía sobre nosotros, colisionando con las decisiones que aún estábamos por tomar. Decidí que no podía quedarme anclada en la incertidumbre, necesitaba avanzar, y para eso era crucial enfrentar al menos un aspecto de mi propia realidad. «Javier, ¿qué es lo que realmente quieres?», pregunté, con la intención de profundizar en su lucha interna. Tenía que ayudarlo a reconocer que la valentía no solo radicaba en confrontar a Ana, sino también en asumir la responsabilidad de sus propias elecciones. Javier titubeó, sus pensamientos parecían tartamudear en su mente. Quiero que esto termine, pero ¿y si Pedro se interpone? ¿Y si Ana lo elige a él? Esa inseguridad tan humana me recordó que todos llevamos cargas que a veces nos parecen insuperables. Esas preguntas son válidas, Javier, pero debes recordar que tus miedos no definen tu valor. Las decisiones que tomes ahora son las que te marcarán, le recordé. La atmósfera se llenó de una energía casi palpable, como un desafío no dicho que flotaba entre nosotros. Había algo liberador en darle espacio a sus verdaderos sentimientos. Ana regresó y su mirada traía consigo el eco de la lucha interna que había decidido librar. «Pedro quiere hablarme. Dice que necesita aclaraciones», dijo, y su voz quebró el silencio como un cristal frágil. «¿Y cómo te hace sentir eso?», cuestioné, consciente de que esta pregunta podría ser un punto de inflexión. Necesitaba que Ana también se enfrentara a su realidad, que mirara de frente a sus propios fantasmas. «Confundida», respondió, mientras sus ojos buscaban respuestas en el suelo. Su vulnerabilidad me hizo pensar en cómo muchas veces nos encerramos en patrones de comportamiento que pueden destruirnos lentamente. La confusión de Ana no solo era personal,
era una rueda de emociones que podía arrollar a todos nosotros. A veces la confusión es el primer paso hacia la claridad. ¿Por qué no lo transformas en algo constructivo?, sugirió Javier, con una sorpresa que iluminó su rostro. Era como si de manera instintiva comenzara a aplicar el consejo que le había dado. Al pronunciar estas palabras, estaba tomando las riendas de su proceso de sanación. Ana lo miró, y aunque el esbozo de una sonrisa se formó en sus labios, la siguiente pregunta fue aún más dura. ¿Y si en mi búsqueda de claridad te pierdo a ti también? Nuestras expectativas estaban en juego, y la tensión se intensificó. Es posible, pero hay un diferente tipo de pérdida, la de permitir que otros decidan por nosotros, le respondí con firmeza. El eco de mis palabras resonó como una declaración de independencia personal que nos conectaba a todos. Habíamos compartido el mismo miedo y la misma inseguridad en diferentes formas. El silencio se hizo denso de nuevo, cada uno de nosotros buscando sentido entre las palabras que se habían dicho. La verdad pugnaba por manifestarse, y la realidad de que esta conversación podía ser un catalizador para un cambio significativo comenzaba a gestarse en mi interior. No sé cuánto tiempo pasó, pero la incomodidad estaba lista para estallar. Este fuego interno urgía y exigía, empujándome a reflexionar sobre lo que aún no había confrontado en mí misma. Miré a Javier y luego a Ana, y por primera vez decidí ser completamente honesta. Yo también tengo mis propias batallas ocultas que enfrentar. Al pronunciar estas palabras, una sensación de vulnerabilidad emergió. Lo que descubrí en la revelación profunda de mí misma era que el viaje a la autenticidad destruiría las máscaras que todos llevábamos, pero también significaba oponernos a la resistencia que se alimentaba del miedo. En ese instante comprendí que no era solo una cuestión de corregir el rumbo de nuestra dinámica. Estaba en proceso de descubrir mi propia garra, esa que había sido puesta a prueba más de una vez, y la claridad que venía con ella era un faro en la oscuridad. El teléfono sonó de nuevo, rompiendo esa frágil conexión que habíamos creado. Esta vez, la voz de Pedro llenó el aire con insistencia. «Ana, escúchame. No soy quien crees que soy». La urgencia en su tono era palpable, y claramente estaba dispuesto a revelar más que un simple pasado. El momento de la verdad se acercaba, y las revelaciones prometían desafiar no solo la lealtad de Ana, sino el futuro de todos nosotros. ¿Podría haber algo aún más profundo escondido tras esas palabras? La tensión aumentaba, y con ella la expectativa de lo que podría desatar una verdad olvidada. La intensidad de la atmósfera se volvía casi insoportable. Al escuchar la voz ansiosa de Pedro, supe que todo había llegado a un punto crítico. Era hora de desnudarnos ante la verdad, de liberar la angustia acumulada que había marcado tanto las vidas de Javier como las mías. «Estamos aquí, Ana. Debes decidir cómo deseas afrontar esto», le insté, mirando en sus ojos el reflejo de miedos compartidos. La incertidumbre había dejado su huella en cada uno de nosotros, y ahora era el momento de tomar las riendas de nuestra narrativa. Ana suspiró, agotada y aparentemente atrapada entre su pasado y su presente. «No sé si estoy lista para esto», murmulló, pero en su voz había un ligero atisbo de determinación, algo que comenzaba a florecer a pesar de su confusión. «Recuerda que el conocimiento es poder. Ignorar la verdad solo alimenta un futuro lleno de sombras», le recordé, ahora con autoridad renovada. Esto no era solo por Javier, era parte de mi transformación personal. Había dejado de ser la madre que abrumaba a su hijo con la carga de sus miedos. En cambio, me convertía en un faro de justicia y autenticidad. Javier se encontraba entre dos mundos, atrapado en la tormenta que habíamos desatado. ¿Y si después de todo, Ana elige estar con él? La pregunta salió de sus labios como un susurro desgarrador.
Entonces, debes aprender que a veces el amor se presenta en formas que no esperamos, respondí, convencida de que cada proceso de aprendizaje es un paso hacia el crecimiento. La vida está llena de elecciones difíciles, y este era el momento de que Javier comenzara a comprender que la verdad a menudo requiere un sacrificio. Ana se erguía frente a mí, recuperando un poco de su confianza. «Pedro, cuéntame, ¿qué es lo que no me has dicho?». La fuerza de su voz resonó en el aire, y al fin se erguía como dueña de su destino. El silencio abrumador pareció hacer eco en el ambiente, pero la expectativa fue risueña cuando Pedro habló. «Lo que piensas que sabes sobre mí no es todo. He estado intentando protegerte de un presente que se enredó con el pasado». La confusión en sus ojos era palpable, y a medida que ella lo miraba, la conexión entre ambos se tornaba más críptica. Este fue el instante en el que decidí que ya era suficiente. No sería solo una espectadora más en esta historia desgarradora. Estaba lista para ser la heroína de mi propia narrativa. «Ana, él no es el enemigo. Lo que realmente has estado enfrentando es la inseguridad que llevas dentro. No se trata solo de él, sino de ti y lo que elegiste ser». Cada palabra que pronuncié desprendía un peso inmenso, una liberación de momentos reprimidos. Reconocí mi fuerza al hablar. Estaba cultivando un lenguaje de valentía que serviría no solo para los demás, sino también para mi propio viaje de sanación. Yo también he callado verdades. He permitido que las sombras me corrompan, agregué, instando a todos a mirar más allá de la superficie. Este acto de confidencia era una entrega auténtica. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, aunque sabía que las sombras moraban dentro de ambas. «No he querido enfrentar mis propias limitaciones por temor a perder lo que tengo, pero esta noche, aquí, estoy eligiendo luchar por la verdad, por lo que realmente me define», afirmé con firmeza. Sentí que la confianza ascendía a medida que compartía mi vulnerabilidad. Por primera vez podía visualizar la vida sin el miedo que me había abrazado durante años. Y en este proceso, Javier comenzó a ver una figura más fuerte en mí. La verdadera libertad se encontraba en elegir la verdad sobre los secretos, enfrentando nuestras inseguridades en lugar de permitir que crearan un abismo entre nosotros. El ambiente comenzó a cambiar, un nuevo aire de esperanza y posibilidad llenaba la habitación. La música lejana se convertía en un trasfondo casi exótico. Ana tomó aire y miró a Pedro. «Nunca debí ocultarte la verdad sobre nuestra relación y cómo terminé contigo, pero temía perder lo que había cosechado con Javier». Esa expresión desgastada trajo consigo un deslecho de coraje. Enfrentar su verdad había comenzado el proceso de liberación, no solo para ella, sino también para todos los que estaban involucrados. «Así que esto no es solo sobre mí, debemos decidir juntos cómo continuar», dijo Ana, y por primera vez su voz no temía el eco de la verdad. Javier la miró profundamente, como si al fin comenzara a percibir la complejidad de la relación que habían lidiado juntos. «A veces la verdad duele, Ana, pero es el único camino hacia la sanación». Un deslecho de entendimiento brilló entre ambos, como luces que se entrelazan. Y en ese momento, el conflicto comenzó a transformarse en una oportunidad para el crecimiento. La decisión de Ana de hablar y abrirse a Javier significó que todos nosotros podríamos mirarnos con honestidad, una mirada que expandía la posibilidad de una nueva conexión, de un nuevo futuro. Sudor frío comenzaba a formarse en mi frente, pero una tranquilidad merced comenzaba a calar hondo. Sé que lo que enfrentamos aquí no será fácil, pero es un punto de inflexión. Mi propio viaje hacia la libertad personal me empoderaba para guiar a Javier, abriendo caminos inesperados de colaboración y fortaleza. La noche transcurrió, dejando atrás las sombras del pasado. Empecé a ver a Ana y Pedro enfrentarse no como enemigos, sino como aliados en el camino hacia la redención.
y mientras la revelación trascendía la tensión inicial, verificaba el hecho de que al final lo que importa es la verdad que se decida enfrentar y la valentía que cada uno elige tener. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó Javier, rodeado por la vulnerabilidad que transparecía en el aire denso. Debemos seguir intentando ser honestos incluso cuando se sienta incómodo, respondí, el desafío del futuro iluminando mi voz. Es el momento de elegir la autenticidad en lugar de aferrarse a las ilusiones que hemos construido. Las palabras se vertieron como agua de un manantial revigorizante, y por fin comenzamos a vislumbrar el camino hacia la luz, enfrentando el verdadero significado del amor y la conexión. ¿Estábamos listos para recorrerlo juntos en vez de cada uno en soledad? Esa pregunta colgaba en el aire, prometiendo nuevas respuestas. Al final, el poder de la elección había caído en nuestras manos, empujándonos a un futuro lleno de posibilidades que solo deberíamos llegar a forjar, ya sin las sombras del engaño. Así, a medida que la noche descansaba, sabíamos con claridad que el viaje personal de cada uno apenas comenzaba, y cada verdad revelada no ejemplificaba el final, sino un renacer constante. Aceptando el camino hacia la luz, empoderados en nuestra singularidad, sentí que todos nosotros habíamos comenzado a convertirse en la versión más auténtica de nosotros mismos. La tentación de volver a las viejas rutinas era fuerte, pero la certeza de que el verdadero cambio había comenzado me llenó de esperanza. Y era el poder de la elección lo que nos había llevado a este punto, un lugar donde el pasado se convirtió en un puente hacia el futuro. Tenía que ser testigo del potencial de la verdad en acción, uno que más allá de las revelaciones superficiales de la noche, comenzaría a florecer en el presente. Finalmente, con cada paso que daba hacia la libertad personal, sentí cómo el peso se desvanecía lentamente, revelando la dicha de la autenticidad. Ya no había espacio para las sombras, solo para la luz que brotaba de la verdad compartida. Así terminaba este capítulo, pero la historia de crecimiento, de amor y de verdad continuaría, escribiendo cada día un nuevo camino. La vida no sería perfecta ni libre de emociones complejas, pero sabía que cada paso que tomábamos juntos hacia adelante estaba cimentando un futuro mejor. Y ese futuro pertenecía a cada uno de nosotros. Si tú también quieres ser parte de historias como esta, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán tu vida. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo apoye estas revelaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final porque tu voz es importante. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y comenzar su propio viaje hacia la verdad. Esto es solo el comienzo.